De momento vamos a nuestros comentarios parvularios. No, esta vez fueron presidiarios. No me acuerdo qué eran. Patibularios, esos eran los comentarios de esta semana. De esta semana eran los comentarios patibularios. Que comenzamos de inmediato con esto. Giano Servo Maldonado dice, está bien que la OTAN exista, pero sin provocaciones a Rusia. Mi respuesta es, veo que no sabes por qué se creó la OTAN. Y como no lo sabía, pues si está por ahí Giordano, ¿cómo se llama? Llano, que se entere. La OTAN se crea precisamente cuando Stalin rompe relaciones con el occidente que había sido su aliado en la Segunda Guerra Mundial y emprende la Revolución Mundial, o reemprende la Revolución Mundial que había intentado hacer desde la década de 1930, desde que se apoderó de la Unión Soviética a la muerte de Lenin. Entonces, tenían su problema, que los países que habían sido liberados por la Unión Soviética, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, Rumania, Georgia, Georgia creo que todavía era República Rusa, ya era República Rusa. Los que después se llamaron los satélites más Alemania Oriental, pues conformaban un bloque que estaba promoviendo la Revolución Mundial. Y los que estaban del otro lado de la frontera de estos países satélites de la Unión Soviética, pues dijeron qué tal que nos reunimos para defendernos, porque cualquier momento estos vienen, nos invaden y decretan la República Soviética Francesa, la República Soviética Alemana, la República Soviética Española. Y entonces se creó la OTAN como una organización de defensa del Atlántico Norte, porque implicaba a los países del Atlántico Norte, es decir, Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos. Bien. Inmediatamente, por supuesto, los soviéticos hicieron el Pacto de Varsovia, que era otra organización que se defendía. Se defendía de que los fueran a atacar a Occidente, que nunca hubo intención de atacarlos, pero bueno. Y por eso existía la OTAN. La única vez que se ha invocado la participación de la OTAN fue en Afganistán, y a raíz del 19 de septiembre, del ataque del 19 de septiembre en Nueva York, y Estados Unidos invocó el artículo 5, que es el artículo de la defensa mutua. Como Rusia ahora dice que Europa es su enemigo y Estados Unidos es su enemigo, pues si la OTAN existe, pues existe para defenderse de Vladimir Putin. Y su sola existencia es una provocación. No olvidemos esto. El último país de la antigua órbita soviética que entra en la OTAN, entró en 2009. Y Putin estaba bien contento, no tenía ningún problema. Luego dijo, es que se me acerca la OTAN, se te acerca hace años. Y no es que la OTAN se le imponga a otros países, es que hay países que dicen, este tío loco me va a invadir, mejor me meto a la OTAN para defenderme, que es lo que acaban de hacer Finlandia y Suecia. Y es lo que quieren hacer Georgia, Ucrania y Moldavia. En fin. Al Magic 8232, bueno, la escribieran ellos o no, eso no importa, pero esa es la discusión de que sí, la conspiranoia de que Winds of Change, que escribió Klaus Meine en Moscú, fue en realidad escrita por la CIA. Ya me imagino a la CIA componiendo power ballads para grupos de metal. Pero es bien sabido que la CIA ha patrocinado a ciertos artistas que representaron ideologías antagónicas al bloque soviético. Eso es algo bien sabido por varios documentos desclasificados. Incluso ha metido mano en el cine, pero eso ya es un tema más extenso, porque el mismo ejército de Estados Unidos está involucrado en películas que uno ni esperaría, que están allí como las de los superhéroes. Le digo, yo descubrí del hilo negro. Todos los países promueven a sus artistas y no suelen promover a los que son contra sus ideologías. Todos. Me imagino que eres muy joven y te sorprenderá. Le sorprenderá saber que la Unión Soviética, por ejemplo, promovía a sus artistas y los mandaba por todo el mundo a que fueran cosas de buena voluntad, y a ver el Kashachok, o que el cine ruso se hacía para defender la ideología soviética. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! O que
Georgia promueve a sus grupos folclóricos y los manda a festivales folclóricos por todo el mundo para promover la cultura georgiana. ¿Cómo hace México con sus ballets folclóricos? ¿Cómo hace Argentina con sus grupos de malambo? Que lo hacen todos. Es lo más normal del mundo. Ganas de ver conspiranoias donde no las hay. Mike79, mi pregunta es: ¿por qué se llamó PhD o doctorado en filosofía al mayor grado de estudios en las universidades? ¿Es un error o si existe filosofía buena, viéndose la filosofía como una serie de cuestionamientos para entender y resolver problemáticas? Entender y resolver problemáticas puede ser una buena idea. Pero yo le digo, primero, se llama PhD solamente en Estados Unidos y es por tradición, porque la denominación no se refiere a la disciplina de filosofía, sino a la etimología de filosofía, que es el amor a la sabiduría. Eres doctor de amor a la sabiduría en ingeniería, en medicina, en biología, en genética, etcétera, etcétera. Pero es por tradición. Pero luego, por lo otro que dijo, le estoy pidiendo, dime una problemática humana que haya entendido o resuelto en la filosofía. Y me dejó esperando así como, ¿por qué no me contestó? Cosa más rara, no sé por qué no me contestan cuando hago esas preguntas, tan fácil que sería refutarme. Aire Huasteco dice: con ese planteamiento, voy a hacer un paréntesis. Mi oposición a la enseñanza del náhuatl en 70 escuelas mexicanas con niños conejillos de indias de la mala conciencia de los criollitos coyoacanenses que salvan indígenas todos los sábados, pero los olvidan de domingo a viernes, atrajo una brutal cantidad de comentarios, todos ellos diciendo que había que enseñar náhuatl. Y expliqué en 20,000 respuestas por qué me parecía absurdo. Si quieres aprender, es que hay que mantener las lenguas antiguas. Hay aquí 56 ramas, 56 familias etnolingüísticas, que los niños aprendan las 56. ¿Por qué náhuatl? No, entonces ya no les quedó claro. Pero bueno, respondí a un montón así, y sobre todo a la idea clarísima de que enseñarles lenguas indígenas a los indígenas es una forma de mantenerlos encerrados en una burbuja donde no molesten y no quieran ser ingenieros, no quieran ser biólogos, no quieran ser genetistas, no quieran ser informáticos, no quieran ser emprendedores, no quieran ser gente que tiene electricidad, agua y PlayStations y Netflix. A lo que tienen derecho, coño. No. Ellos que hablen sus lenguas tienen sus costumbres y ahí los tienes metidos en una especie de mundo fósil en el siglo XVII, a donde van a entretenerse los niñitos de Coyoacán luego y a salvar indígenas y a llevarles cositas. Me llena de vergüenza, pero bueno. 1000 de esas hay, si quieren las pueden ver en el propio vídeo de la enseñanza del náhuatl. Pero dice Aire Huasteco: con ese planteamiento ya no sé si seguir dando clases de teatro a los niños, que en su mayoría no se van a dedicar al teatro. Y le digo yo, en plan muy amistoso, no lo estoy ofendiendo, no digas gansadas. Van a ir al teatro. Tu clase les da bases para apreciar también el cine, la televisión y hasta los videojuegos. Aprenden a expresarse, aprecian la cultura universal. Nada de eso se los da un capricho populista. Claro que les decía en resumen, sigue enseñando teatro, hombre. Te lo agradecerán. Linus ZD2, gracias por contestar los mensajes, eso muestra tu amplio conocimiento. Hay un punto que me intriga sobre tu opinión: ¿cómo fue la conquista? Por algunos comentarios que has hecho me da a entender que crees que fue cruel y dura, pero me cuesta un poco de trabajo creer que 3,000 españoles conquistaron a 10 millones de indígenas y que 12 frailes hubieran por fuerza enseñarles español y evangelizarlos. ¿Tú cómo piensas que fue? A mí lo que me parece muy interesante de esta pregunta es que él considera que la realidad histórica depende de cómo piensas tú que fue. O sea, que es opinable. Y los datos no son opinables. Y como no son opinables, y perdonarán ustedes, la respuesta es larga, pero creo que ilustrativa, le digo, te cuesta trabajo porque no conoces la historia. No se trata de cómo piense yo que fue, sino de cómo fue. Las víctimas del imperio mexica fueron usadas por los españoles prometiéndoles liberarlos de la horrible opresión mexica. En el sitio de Tenochtitlán participan los 3,000 españoles que dices tú, y entre 80,000 y 200,000 aliados tlaxcaltecas, texcocanos, cholultecas y de varios otros grupos. Son ellos los que vencen a los mexicas.
Lo que sigue es la llegada masiva de españoles, primero desde Cuba y luego desde España, con muchísimo más de 12 frailes. Hablamos de 63,000 españoles para 1570. Y las guerras contra los indígenas, con los 10 millones de indígenas que menciona, no terminaron con la caída de Tenochtitlán, sino que siguieron hasta fines del siglo XVI y los tlaxcaltecas siguieron siendo aliados de los españoles, tanto que se les utilizó para pacificar a los indígenas en la zona de Nuevo León, ya en el siglo XVII, ya en los 1600. Vamos, que las cosas son más complicadas, pues. Me dice Ocalbeca, yo no soy trumpista, pero para nada, pero dices que Putin no respeta acuerdos y qué hay del avance de la OTAN. Y le digo otra vez, la OTAN no avanza. Países independientes se suman a la OTAN para protegerse de Putin. Y Gorbachev mismo dijo en 2014 que no existía, que jamás se le había hecho la promesa de no expandirse por parte de la OTAN. Puse el vídeo con la entrevista de Gorbachev aquí, cuando Ina Afinogénova andaba contando también la historia de que prometieron no expandirse, que no es cierto. Es solo propaganda de Putin, y ahí está la entrevista que dio a la televisión alemana en 2014 Mikhail Gorbachev negando ese mito absolutamente putinesco. Al 2006, la canción es de protesta al sistema educativo. Hablábamos de la educación de Pink Floyd y de la canción de Pink Floyd, We Don't Need No Education. Que es Another Brick in the Wall. Y dice, la canción es de protesta al sistema educativo de la época. Solo la interpretaste de forma literal sin analizar el contexto del álbum y otros detalles. Es una defensa que hacen frecuentemente la tontería esta de Roger Waters. Le digo, mira, si hubiera querido decir otra cosa, el imbécil de Roger Waters bien podría haber dicho otra cosa. Pero no dijo otra cosa. Dijo exactamente lo que dijo. No necesitamos educación. Y por supuesto que la necesitamos, y Roger Waters más que nadie. Disney, decía Sergio Alduendas, Disney ha perdido mucho dinero y lo ha seguido haciendo. Están absolutamente convencidos que Disney con las películas donde la sirenita es negra, uy, perdieron muchísimo dinero. No, hombre, costó 240 millones, ganó 560 millones. Pues es más del doble de la inversión. No hay inversiones muy fáciles que tú hagas donde ganes el doble, más del doble. Y esa es la sirenita negra que tanto les odiaron. Pero no, dicen que Disney ha perdido. Y entonces le digo, ¿quién dice? Le dije, ¿por qué dicen esa falsedad? ¿Qué gusto les da? Disney no ha tenido más que 2 películas que han perdido dinero. Y una de ellas es Ant-Man. Y no me vayan a decir que Ant-Man es de diversidad, de equidad e inclusión, salvo que sea la inclusión de los insectos. Finalmente llegamos y con eso terminamos a nuestro a nuestro un poco codiciado premio Elton. Dice Olimpio Oyomao, teniendo en cuenta que el interés de exhibir una momia, esto es respecto a la exhibición de las momias guanche que se ha quitado del Museo Arqueológico en Madrid, y hablaba yo de exhibiciones muy vergonzosas, pero exhibiciones otras que considero necesarias, dice Olimpo Oyomao, teniendo en cuenta que el interés de exhibir una momia o un resto humano en un museo es mostrar al visitante determinadas características anatómicas o antropológicas que sirven para conocer rasgos de la cultura a la que perteneció dicho resto humano, bastaría con realizar copias fidedignas y sustituir los originales por ellas. Hoy en día esto es mucho más asequible de realizar con la tecnología de impresión 3D que hace unos años. Los visitantes a un museo no notarían la diferencia, o sea, les ves la cara de imbéciles, y el aprendizaje obtenido sería idéntico. Además, esto no solo solucionaría los dilemas éticos, que yo no tengo, sino que podría permitir una mejor conservación de algunos restos arqueológicos. Y le digo yo, ¿en serio quieres que los museos muestren réplicas de plástico? ¿De la piedra roseta? ¿De las armaduras del pasado? ¿Y por qué no reproducciones de plástico de los huesos de dinosaurio o de estatuas griegas? ¿Por qué le quitas derecho a la gente a conocer su pasado de verdad? Yo no veo el dilema ético al mostrar respetuosamente algo informativo y real. Y aquí agrego algo
que no anoté, pero que me parece importante. No se trata solamente de mostrar características anatómicas o antropológicas. Se trata de ponerte en contacto con la realidad del pasado. Y ahí hay una parte emocional. Cuando tú ves un cráneo de una persona que fue trepanada y que, el hueso cicatrizó y que sobrevivió, y sabes que ese cráneo fue de una persona real como tú, no es la misma experiencia que tienes cuando te lo enseñan de plástico. Ahora, si te engañan y te enseñan uno de plástico cuando no es diciéndote que es real, estás convirtiendo el museo en una organización especializada en la mentira, lo cual me parece, por supuesto, gravísimo.